No es fácil tener una vida equilibrada. El día a día nos arrastra muchas veces a situaciones difíciles de gestionar. En el Diván de Chus abordamos temas clave de la salud mental, ofreciendo herramientas y reflexiones para comprender la mente, las emociones y el comportamiento humano. Personas que no conocías, momentos que no esperabas y poco a poco bajas el ritmo. Te abres, te permites sentir. Entre cascadas, templos y caminos empiezan a pasar cosas por dentro, conversaciones, silencios, conexiones reales y sin darte cuenta ya no es solo un viaje. Es lo que te llevas, es lo que cambia y eso va contigo a donde vayas. A veces no es el destino, es la decisión. Ese texto no es mío, ese texto es de Gonzalo, que es una de las personas encargadas de organizar, Gonzalo Rojas, junto con Paloma Quintana, un viaje extraordinario del que acaba de llegar a aterrizar, o no sé cómo denominarlo, Chus. Hola, Chus González, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? ¿Tú con el síndrome balinés todavía? Sí, todavía con el síndrome balinés, que es algo, bueno, síndrome de abstinencia balinés, realmente así le he denominado, que es una sensación de estar empanada. O sea, es una sensación de que ni aquí ni allá, estoy en transición. Pero va más allá del típico jet lag. Sí, va mucho más allá. La verdad es que esto ha sido un viaje diferente a todos. Yo he viajado en grupo en numerosas ocasiones, bueno, con grupos, con pareja, con hijos, etcétera. Pero esto ha sido algo muy diferente. Creo que ha habido muchas variables que lo hacen diferente. Entonces, ha habido un choque importante a la vuelta cuando te das cuenta de que del cambio, ¿no? Es cambio cuando vas, pero es un cambio mucho más brutal cuando vuelves. De hecho, eso está, yo le llamo síndrome de abstinencia balinés en plan de coña, pero está tipificado como choque cultural inverso o shock de reentrada, que implica que después de pasar un tiempo en una cultura muy distinta a la nuestra, con clima diferente, costumbres, alimentación, actividades, paisajes, a la vuelta sentimos un descoloque al volver a casa. Entonces, esto implica un reajuste emocional y cognitivo cuando volvemos a nuestra propia cultura, digamos, un aterrizaje emocional. Antes lo denominabas muy bien cuando decías, bueno, has aterrizado. He aterrizado físicamente, pero emocionalmente voy progresivamente, poco a poco. Una, porque la realidad se impone, pero otra, porque cuando ese shock, digamos, esa implosión emocional en aquel lugar fue importante, pues eso marca a una persona muy favorablemente, además. Bueno, vamos a empezar por el principio, que es la decisión de hacer un viaje de estas características. ¿Has estado cuántos? ¿15 días han sido? Estuve, sí, un par de semanas. Estuve un par de semanas en Bali. ¿Y esto cómo surge? ¿Por qué en este momento de tu vida? Porque no es un viaje cualquiera, no es decir, venga, me voy de vacaciones a Bali o me voy como quien se va a Roma o a la playa de Benidorm. ¿Por qué decides ir a Bali y qué es lo que te llamó de ese viaje? Pues mira, esto ha sido una cosa bastante casual y no tan casual. ¿Por qué digo esto? Casual porque yo, es cierto que Bali es un lugar que a mí me atraía mucho. Tengo una hija, bueno, ya hemos hablado alguna vez de ella, que es muy viajera y hace 10 años se fue a hacer la especialidad de medicina tropical a Bali. Y estuvo allí bastante tiempo, algunos meses, y me impactaron muchísimo las fotografías que vi yo, sobre todo de ella en los arrozales. La cocina que hay allí, que hizo varios cursos de cocina, ese verde brillante que a mí me apasiona como buena norteña que soy. Entonces, bueno, eso se había quedado grabado en mi inconsciente y tengo muchas cosas de Bali a mi alrededor. Acabo de descubrir ahora a la vuelta que hace mogollón de años que tengo ahí en la sala de espera una mano, que es una escultura balinesa con la flor del frangipani, que me apasiona, es la flor típica de Bali. Es una flor que crece en los árboles, súper bonita, que tiene una fragancia espectacular. Entonces, bueno, Bali de alguna manera se había quedado a mi inconsciente, pero no le había dado demasiada importancia. Y, casualidades de la vida, mejor dicho, causalidades de la vida, a través de Paloma Quintana, que es una nutricionista amiga que conozco ya desde hace algún tiempo. Estuvo aquí
en diciembre. Vino a dar unas conferencias sobre la ternera charra o alguna cosa así, creo recordar. Nos vimos, fue un viaje así una visita muy frugal, pero me habló de que efectivamente iba a emprender un viaje importante por India, Sri Lanka, Indonesia y Bali. Y iban a sacar, ella junto con Gonzalo, que es un amigo suyo, iban a organizar un retiro o un viaje, ¿no?, a Bali. Y me dijo: "¿Por qué no te vienes?". Entonces yo me quedé así, y en aquel momento yo estaba liadísima con una reforma en mi casa, digo: "Madre mía, me va fatal, ¿cómo voy a Bali?". Pero, a Bali, además, en Semana Santa, no sé, no, como que no entraba dentro de mi cuadrado cognitivo, ¿no? Pero fue una decisión terriblemente impulsiva que dije: "Bueno, ¿y por qué no? Pues claro, me voy". Y de hecho se lo dije al día siguiente, me parece, ¿no? Y bueno, pues nada, comentamos que bien, fenomenal, saldrá todo estupendo, y ahí se quedó la opción. Yo dije que sí unos meses antes, pero desde diciembre hasta ahora que me fui a finales de marzo, me fui la última semana de marzo y la primera de abril. Bueno, a medida que iba aterrizando, me iban subiendo todos los fantasmas del mundo y me iban creciendo todos los enanos y todos los miedos que tenía, que dices, bueno, podéis decir vosotros, ¿miedo a qué? Pues miedo a muchísimas cosas. Miedo al idioma, por ejemplo. Yo no sé inglés. A ver cómo narices viajas en un grupo donde todo el mundo habla inglés, vas a un país donde solamente... Pero tus compañeras eran españoles, todos. Sí, Vale. eran españoles. Otra cosa, viajaba en un grupo donde no conocía a nadie. Conocía a una persona, el resto a nadie, porque era todo gente de Andalucía, de Cataluña, de las islas, de muchas partes. El rango de edad, entre 30 y 40. Yo, la mami del grupo, decía, madre mía, pero ¿qué narices voy a hacer yo aquí? A ver si esta gente se pone ahí de aventura a lo bestia y yo me quedo para atrás. Bueno, pues eso te cuesta aceptarlo y asumirlo. Otra cosa, viaje de mochilera. Yo no llevaba una mochila ni con 15 años porque tengo la espalda hecha mierda y yo odio las Te mochilas. estoy viendo, te estoy viendo. ¿Y qué, oye, cómo ha sido lo de la mochila? Bueno, una experiencia religiosa, pero ya me fui con mis mochilas. Bueno, que tuve que hacer un estudio de mercado para comprarme la mochilita en cuestión. Algo impresionante. Entonces, miedo a realizar tantísima actividad física que no sabía, lógicamente, si iba a poder. Miedo a un vuelo de más de 20 horas, que yo, que tengo un poquito de claustrofobia, decía: "Madre mía, 20 horas, ¿cómo va a ser esto?", ¿no? Y luego, miedo, por ejemplo, al calor, a esa humedad absolutamente terrible que te suda el bigote 24/7, aunque no tengas bigote, pues igual. Miedo a bucear, que es un reto que yo tenía, que me encantaría hacerlo, pero cuando ya vi que la realidad estaba ahí, es como... Y luego, para remate, la guerra. Claro, eso te iba a decir, es que era un momento delicadillo para tomar una decisión así. Claro, entonces, bueno, hablando con la gente del viaje, yo quise dejar el viaje. Las tentaciones que tuve fueron todos los días, todos los días, todos los días. Es más, me razonaba a mí misma: si me está produciendo tanta ansiedad, creo que debes de dejarlo. Mi hija me decía: yo no sé para qué vas a hacer este viaje, porque todo lo que dices es horroroso de este viaje. Bueno, pero algo en mí me decía: tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante. Y eso fue lo que hice. Es que hay una frase que se oye con cierta frecuencia respecto a esos miedos, que dice, si hay cualquier cosa, alguna cosa que te da miedo hacerla o que no la haces por miedo, hazla con miedo. Y así es, eso es lo que has hecho tú. Eso es lo que hice, tiré para adelante, no sé cómo, preguntando en los organizadores hasta el último momento. Bueno, porque la última semana fue un poco terrible, porque era un día sí podemos salir, otro día no, se cierra el espacio aéreo, no se cierra, bueno, pues un poco en este plan, ¿no? Y de alguna manera dije yo: mira, tía, pues si te tienes que morir, pues será que llega el momento. Es que me lo he planteado, o sea, lo digo así, me da un poco de vergüenza ajena, pero es una realidad. Digo, atravesar el estrecho de Hormuz no era una cosa que a mí me encantase. O sea, de hecho, mi hija tenía un viaje a Filipinas y a ella sí le bloquearon el espacio aéreo y no pudo viajar. Y nuestro espacio no se bloqueaba, no se bloqueaba, a pesar de hacer escala en Dubái, y fue realmente, vamos, ibas por allí arriba mirando para abajo a ver si había bombas o no había bombas,
pero bueno, sí, pese a todo, agarré la mochila, agarré mis ganas, mi traductor de Google, que no me sirvió de mucho, la verdad, y pa'lante como los de Alicante y para allá que me fui. ¿Por qué no te sirvió el traductor este? Bueno, porque cuando te metes en una dinámica que estás con gente o que estás hablando con la gente del lugar es, bueno, un trastito que si no te queda más remedio lo utilizas. Está bien, por ejemplo, para una carta, para leer en un restaurante o cosas así, pero lo que es para hablar, toda la fluidez y toda la dinámica que tiene el lenguaje, eso se pierde con el aparatito, ¿vale? Lo que pasa que tengo que decir, en honor a la verdad, que uno de los valores, de los pilares fundamentales de este viaje ha sido el material humano. Estaba en un grupo de gente, éramos 18 personas, de rango de edad entre 30 a 40, había alguno de 50, pero los menos. Increíble, increíble. Yo tengo que decir que chapó, me quito el sombrero porque la calidad humana era una gente bonita, bonita, bonita de verdad. Me ayudaban en todo lo posible y, entre otras cosas, con el idioma. O sea, nos sentábamos, veíamos la carta juntas, me decían cosas. Cuando hicimos el bautizo de buceo, gracias a Vanessa Valencia, desde aquí te doy otra vez las gracias, que se tomó la molestia de irme traduciendo todas las instrucciones para poder bucear, que no eran pocas, precisamente en medio de un estado de cagalera emocional absoluto. Esto no existe, también me lo invento, pero era así, porque creo que no he pasado más miedo en mi vida. Y de hecho, Fer se ha inventado Fer es un compañero de viaje, unos síndromes muy interesantes que luego os menciono porque es como muy divertido. Y bueno, tengo que decir que ese material humano ha sido un puntal muy importante que me ha ayudado a superar muchos de los miedos y dificultades que yo tenía. Yo creo que en este tipo de viajes se da con mucha frecuencia esa circunstancia. Es decir, que me da la sensación de que todo el mundo va a favor y todo el mundo va con con buen rollo y con intención de ayudarse entre ellos. Ocurre lo mismo en el Camino de Santiago. Cualquiera que pase por esa experiencia termina el camino diciendo repetiría una y mil veces, y gracias a la gente con la que me he encontrado, con las amistades, sí, amistades que se pueden crear, con las conversaciones que se pueden dar y con el conocerse entre unos y otros. Yo creo que este tipo de viajes nos favorecen en ese sentido, y yo creo que esa es una de las lecturas que tú te traes, ¿no? Una de las consecuencias. No, ha sido maravilloso porque ha habido de todo. Ha habido compañerismo, ha habido un sentimiento muy real, muy de corazón a corazón, una manera de conocernos sin ningún tipo de tapujos, porque la incomodidad nos rodeaba en muchísimas cosas del viaje, cosas intrascendentes, desde el calor, por ejemplo, que por ejemplo Paloma y Gonzalo, que ya llevaban meses por Indonesia, pues ya estás acostumbrado, pero a mí me pasa cuando yo llego a Campello, Alicante, estoy los 3 primeros días en modo ameba porque me baja la tensión al suelo y esa humedad con ese calor a mí me deja tiradísima, y no podías estar tirada porque ya era desde el mismo día que llegaste, pilas, pilas, pilas y pa'lante, ¿no? Entonces, esa calidez humana o sea, lo que nos hemos reído, yo, es que hacía muchísimo tiempo que no me reía porque ole el ingenio, la inventiva de la gente, pero sobre todo ese buen rollo que sale realmente del corazón, o sea, de sacarle punta a todo, pero luego al mismo tiempo todo el mundo colaboraba, nos ayudábamos, hacíamos cantidad de conversaciones profundas que salieron también en un autobús, en un barco, esperando una cola en no sé dónde. La gente no tenía ningún tipo de resquemor a la hora de hablar de su vida, de las cosas que le preocupaban, o de manifestar sus emociones, o de llorar, o de reír. O sea, realmente ha sido gente muy de verdad, muy de verdad. Y claro, yo esto tengo que decir que lógicamente me lo encuentro en la consulta, pero no me lo encuentro habitualmente en la sociedad que tenemos. Puede que no sé qué momento atravesabas tú y no sé qué momento estaban atravesando el resto de personas que han hecho este viaje, ¿no? Que habéis hecho este viaje. Pero puede darse la circunstancia de estar atravesando un momento personal delicado, entre comillas, sin saber muy bien, ¿eh? Pero que a lo mejor tuvierais un momento personal, no sé, llámalo X, cada uno a su manera, ¿no? Pero para afrontar un viaje así.
Mira, de entrada, no, todo el mundo estaba bien y yo estaba bien, estaba en un momento óptimo. Todos estos miedos de los que he hablado son miedos que yo he ido elaborando desde que me dije sí hasta que llegó el viaje, que fueron 2 meses, ¿no? 2 o 3 meses. Cierto es que luego yo ya he sido conocedora de algunas personas que tenían un momento un poquito delicado en su vida, pero no lo suficiente como para que eso invadiese emocionalmente o contaminase emocionalmente el viaje, porque yo a veces he viajado con otros grupos donde siempre hay la típica persona que es un coñazo, que está dando por saco, que pone pegas a todo, que está llorando continuamente, que se acuerda de su madre, de su padre, de su perro. O sea, no, 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 no era el caso. Tengo que decir que todo el mundo es gente muy sana emocionalmente, aunque hubiera momentos, digamos, un poquito delicados, pero nada que no entrase dentro de la normalidad más absoluta y que en un momento determinado, si tengo que llorar, lloro, y si tienes que dar un abrazo, lo das, y si tienes que complacer, complaces, y además que te sale de verdad, o sea, que no era nada impostado, porque yo ya no tengo una edad para hacer cosas impostadas en mi vida, o sea, o me nace o no me nace, y me aparto, me retiro, o lo que sea, ¿no? Pero no, 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 yo sentía realmente que la conexión humana que había, a veces más con unas personas, a veces menos con otras, luego viceversa, rotaba todo mucho. Era un ambiente muy sano, muy saludable y sobre todo muy de verdad, que eso a mí es algo que me gusta mucho, porque realmente encontrarte gente de verdad no es muy habitual. Claro, y sobre todo tú que a diario ves a gente sentada frente a ti aquí en la consulta, como estoy yo ahora mismo, Sí. claro, sería una oportunidad genial para hacer un estudio psicológico, tú como profesional de la psicología, quiero decir, ¿no? Allí, en mil y unas situaciones distintas, con gente que no conoces de nada absolutamente, te salía ahí la vena psicológica. Mira, yo, a pesar de lo que me dijo Alex, es, un compañero de viaje que era un chico, ¡buah!, brutal, fantástico, una buenísima persona, un corazón de oro y sobre todo con un sentido del humor increíble, andaluz. Y una de las últimas noches nos hizo un alegato, resaltando las cosas que le había gustado de cada uno de nosotros, que fue un detalle muy bonito, ¿no? Y además, como yo le dije, es increíble, ¿no? La sensibilidad que pueden tener algunos seres humanos, en este caso como es él, ¿no? Y yo le decía: "Tío, eres un crack de persona", ¿no? Y me contestó: "Y además joven". Digo: "Claro, y además joven", lo cual cuando uno es muy joven estas cosas no las tiene tan elaboradas, ¿no? Y entonces me hizo un alegato diciendo: "Bueno, Chus, chapó todo lo que he aprendido de ti, has hecho todo, has buceado, has nadado, has escalado, has subido cuestas, la puta cuesta", si alguien me escucha del viaje sabe perfectamente a lo que me refiero, cargar con el mochilón que me tenías frita, 1000 cosas, ¿no? Y luego al final decía: "Y además nos has psicoanalizado a todos", ¿no? A lo mejor él tenía esa sensación, pero yo, cuando voy de viaje, bueno, cuando voy de viaje no, yo cuando cruzo esa puerta, estoy señalando la puerta de mi consulta, su psicóloga se olvida, o sea, yo no trabajo, no tengo ninguna antena especial, ¿no? Cierto es que si una persona me pide un consejo, me habla de algo de su vida, quiere que la escuche, evidentemente es posible que yo tenga algunas habilidades, que son ya innatas en mí después de tantísimos años realizando este trabajo, ¿no? Pero mi finalidad era uno más para disfrutar del viaje, para poder acompañar, para poder ayudar en la medida de lo posible. Eso es cierto que yo tengo ese chip, tengo un chip de cuidadora que es, bueno, todas las profesiones asistenciales en mayor o menor medida tenemos un poquito ese chip y sobre todo también de vivir mi experiencia. Me acuerdo que me decía Lucía: "Oye, mamá, no te olvides que no vas a trabajar, que vas a disfrutar, haz tu viaje", porque bueno, ya me conocen de, bueno, de hecho, tengo algún paciente que me dijo: "¿Y no pasaste alguna consulta online cuando estabas allí?". Pues no lo hice. Hombre, eso ya me hubiera parecido el colmo de los colmos, ¿eh? Sí, 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 Claro, una sí. cosa es que estés allí y observes ciertas actitudes que yo entiendo y quiero pensar que
que por defecto te sale innato el que estés observando alguna situación en concreto, algún comportamiento determinado y que te salte la vena psicológica. Pero hombre, de ahí a pasar consulta online, ya que imagino que no. De consulta online nada. Y mi actitud era pues disfrutar, colaborar, estar, vivir, hacerme presente para todo el mundo y compartir esa capacidad de experiencia que fue lo que compartimos todos. ¿Y eso es lo que aportasteis todos o esa era la idea general de todo el grupo? ¿Qué es lo que os gustaría aportar? No sé si esto lo hablabais allí en grupo. Hicimos, al poco tiempo de llegar, me parece que a un par de días, hicieron Gonzalo y Paloma una rueda sobre, bueno, nos hicieron algunas preguntas, pues eso, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te gustaría aportar a los demás? Y yo recuerdo que contesté que a mí me gustaría aportar lo que cada uno de ellos quieran ver en mí. Entonces, cada uno vería una cosa diferente. Estoy segura que bueno, pues, realmente lo que percibimos de los otros no deja de ser a veces una proyección. Entonces, para mí es apertura y libertad total, y si yo le he servido de algo a alguien, pues bienvenido sea, y si no, pues también. ¿Y te llamó la atención lo que tú percibiste que recibían de ti? ¿Fuiste consciente de lo que tú significabas para las otras personas? No fui muy consciente de eso, por ejemplo, hasta, lo que me comentó Alex, ¿vale? Lo que me comentó a veces Fer, todo esto, claro, en la última parte del viaje, lo que me comentó incluso Paloma, que me dedicó unas palabras el último día en un abrazo, ¡buah!, que yo me emocioné muchísimo porque ya terminaba todo y estamos ahí. Bueno, era todo Bueno, es que se como... emociona otra vez Chus, en verdad, Claro, sí, sí. recordarlo, o sea que todavía estás allí, Chusita. Todavía estás allí prácticamente. Bueno, claro, es que esos abrazos después de todas esas experiencias que se viven, tantas cosas compartidas, tantos momentos, claro, es que ha sido muy, muy heavy, ¿no? Es muy heavy porque tu vida tiene otros contactos con la realidad, desde otra realidad, desde otras personas que están a tu alrededor y desde otras vivencias. Entonces, cuando esa inmersión cultural es tan brutal, cultural y humana, que quiero resaltar, entonces no te puedes zafar de esa situación. Yo a veces les decía a algunos un poco en plan de coña, digo, macho, esto es como una secta, joder, parece que estamos aquí con la secta balinesa, ¿no? Claro, es que visto desde fuera te puede dar esa sensación. Bueno, de hecho, fíjate que estamos organizando un viaje para vernos todos en el Palmar, porque va a celebrar Gonzalo su cumpleaños, que cumple 40, creo, y el Palmar, bueno, pues vamos, pues vamos. Y me puse este fin de semana y digo, coño, si esto está donde Dios perdió el sombrero, desde aquí para un fin de semana, qué locura de curro, de esfuerzo y de todo. Pero qué te lleva esto? Pues te lleva la energía de la humanidad, de esas almas bonitas que son la gente que hemos compartido esa experiencia. Desde mi punto de vista es así. Fíjate tú y yo que tenemos edades parecidas, no iguales, pero muy parecidas. Yo no sé si valoras igual que yo, porque yo sí lo hago ahora, el tener nuevas amistades, el que surjan nuevas personas en tu vida, ¿verdad? Que en ese sentido yo creo que nunca es tarde y para mí son de los mejores regalos que podemos tener ahora. Yo lo valoro muchísimo más, porque yo a veces tengo la sensación de estar un poco desencajada. Quiero decirte, a lo mejor con gente de mi edad, yo tengo 65 años, como que no confluyo mucho. Y con gente muy joven a lo mejor tampoco, ¿no? De hecho, tenía un poquito ese prejuicio, bueno, ¿qué coño voy a hacer yo con un grupo de 30 y 40 años, ¿no? Y sin embargo, yo me he sentido a mí misma y he vivido la experiencia desde una apertura increíble, fenomenal, incluso con una energía que yo desconocía que tenía. Entonces, por supuesto que yo todo eso lo valoro
mogollón, lo valoro muchísimo porque lógicamente cuando empiezas a tener una edad, la vida ya te va dando unas lecciones que te hacen valorar muchísimo más las cosas, que no se valoran cuando eres más joven porque, ¡ah, bien, alegría y rock and roll! Bueno, esto es normal, hoy conoces a uno, pasado a otro, no pasa nada, ¿no? Pero la vida ya cuando ya te va poniendo unos criterios de calidad determinado, y yo soy Galicia Calidad, ¿qué quieres que te diga? Yo para mí primo siempre la calidad sobre la cantidad. Y yo en amigos he sido siempre persona, no soy nada gregaria, por ejemplo, por eso a mí los grupos a veces me rechinan un poco. Soy persona de mucho más intimista, mucho más individualista, mucho más de distancias cortas, de amigos individuales. Entonces esto me tenía un poquito a la expectativa, pero cuando hay un denominador común humano muy potente, que yo creo que es lo que ha habido aquí, eso es una experiencia grupal fantástica. Me gustaría ir finalizando, pero recordando esos síndromes a los que hacías alusión hace unos minutos, dos síndromes que creó o que se inventó, ¿quién era? Fer. Fer, Fer. sí. Es que Fer era el otro chico que tenía un sentido del humor, bueno, tiene, que, que, que vive. Que creemos que lo sigue teniendo, ¿no? Sí. Lo sigue teniendo, lo sigue teniendo. Es un tío también con un corazón y una sensibilidad increíble y un sentido del humor flipante. Yo valoro mucho el sentido del humor, no la coña, el sentido del humor. O sea, ese humor inteligente que dice, coño, que es que ahí pone el punto sobre la i. Y el otro día lo mencionó en el viaje y nos hicimos muchas risas, ¿no?, con el grupo, pero el otro día cuando estaba elaborando el contenido de, creando el contenido, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice Bueno, ahora? no vamos a hablar de No, los no vamos a hablar de eso, ¿no? de eso, no. Pero estaba creando el contenido del podcast y de todo y haciendo recapitulando, porque creo que escribir sobre este tipo de experiencias es algo que nos ayuda mucho a integrar la experiencia, ¿vale? Y eso es lo que yo quiero hacer con esta experiencia. Hablé con él y dije: "Oye, Fer, cuéntame cómo eran los síndromes que tú me decías y qué te hizo, inventarte esto", ¿no? Que yo eso no lo sabía, de dónde habían salido, ¿no? Y me lo contó. Bueno, me partía la caja, ¿no? Estaba yo haciendo los impuestos la semana pasada, cuando me dije yo: "Mira, pues muchas gracias por sacarme una sonrisa en medio de los impuestos", ¿no? Entonces, uno es el síndrome de estrés pretraumático, que no existe, existe el estrés postraumático, pero no pretraumático. Y cuando le pregunté, ¿y esto dónde lo has sacado? Dice, bueno, pues cuando estábamos allí que íbamos a hacer buceo, entonces nos tenían en el sitio de buceo, cada uno en un banco, delante con la botella, el arnés, toda esta historia que nos tenemos que poner, ¿no? Dice, y de repente yo te vi con una cara, mirando al vacío, con una cara, no era de susto, era de terror tan absoluto, porque fue una experiencia brutal. O sea, imaginaos que había un chico que nos hablaba a todos en inglés, por supuesto, que yo no sabía, gracias a Vanessa que le paraba de vez en cuando y me traducía, pero yo no tenía que estar con los 5 sentidos, tenía que estar con los 500 que no tengo, porque además, claro, tampoco quería ir de pesada por la vida. Oye, perdona, ¿y cómo era aquello del tubo de no sé qué? Entonces ahí con todo y yo diciendo, seguro que me olvido, seguro que me olvido, porque mi memoria es un poquito memoria de pez, ¿no? Y dice, tenías tal cara de terror que entonces dije, esto es estrés pretraumático, porque es el trauma previo al susto. ¿Cuál era el susto? Meterte en el agua, lógicamente, porque además allí tampoco hubo, normalmente cuando haces esto, te llevan a una piscina, te entrenan la respiración, los tubos tal. No, aquí ni piscina ni leches. Esto es una charlita con traducción y luego al mar. Y ahí te busques la vida, pero bueno, fue fantástico porque los chicos de buceo maravillosos todos, llevábamos uno cada uno y fue una experiencia increíble. Y luego el otro síndrome que le denominó SEI, que es el síndrome de exposición a la incomodidad. Y le dije, ¿y esto? ¿Y esto dónde ha salido? Dice, bueno, realmente se trata de buscar la comodidad en la incomodidad
en cantidad de situaciones que vimos. Dice, y hubo una situación que íbamos en el autobús, que llevábamos un autobús, que era un cuadro, porque el aire acondicionado no funcionaba, perdimos el chisme, el tubo de escape, había un olor a gasolina insoportable. Dice, y llegó un momento que entre el calor y todas estas cosas, te vi una cara de agobio que yo te decía, Chus, venga, vamos a buscar la comodidad en la incomodidad, ¿vale? Y esto me pareció muy útil. De hecho, lo utilizo muchísimo en la consulta, aunque no esté tipificado como tal, ¿vale? Porque es una cosa que nosotros hacemos mucho. Cuando creemos que vamos a tener una exposición hacia un suceso X o Y que nos da un poco de miedo, ya nos ponemos a sufrir antes de tiempo, ¿vale? Y sobre todo la capacidad que tenemos que darnos a veces, cuando la vida te dice 2 y 2 son 4 y no hay más cera que la que arde, de buscar esa comodidad en medio de la incomodidad. Y eso es un recurso que yo aconsejaría a todo el mundo em, que lo, que lo trabajase, porque realmente es muy útil de trabajar en lugar de rechazar, no, esto no quiero, esto no me gusta, esto no me sirve, lo rechazo. Claro que yo rechazaría todo, rechazaría el autobús, el asiento aquel de Ascai que se te pegaba todo en medio de aquel calor, la puta cuesta, la mochila, a Trump y a la madre que lo parió. Pero vamos a darle una vuelta, vamos a ver cómo puedes aceptar esta situación y sobre todo cómo puedes superar esa situación. Y de verdad que si hiciéramos todo esto, incluidos estos 2 síndromes, nos iría mucho mejor porque nuestra resiliencia y capacidad de adaptación aumentaría muchísimo. Pues me gustaría terminar este episodio del Diván de Chus definiendo desde tu punto de vista este viaje. ¿Cómo lo calificarías? ¿Qué sensaciones te has traído? ¿Qué ha significado para ti? Pues mira, este viaje para mí ha sido una escuela de retos, de descubrimientos personales y ajenos. Personales porque tengo que decir con muchísima alegría y también satisfacción, ole, 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 mis cataplines, que no me dejé vencer por mis miedos y dije, pa'lante como los de Alicante y lo que sea. Entonces, esa decisión creo que es algo que todos debemos de hacer, no dejarnos acoquinar por esos miedos, por esas incomodidades, por todas esas historias que lógicamente es una lucha continua con tus miedos y con tus grillos, como dice Fer. Le denomina grillos a esos pensamientos reiterados que están ahí, cri, 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 cri. Bueno, pues coge los grillos, te lo metes en la mochila y te vas. Los fantasmitas. Exactamente. Entonces, es una oportunidad para trabajar tu resiliencia, pero además a través del amor y de la verdad de los compañeros que comparten esas almas bonitas que realmente son todos. Entonces, digamos que una cosa compensa a la otra. Entonces, es un proceso de aprendizaje con mayúscula y es un proceso de resiliencia que luego nos quedamos con ello y aumenta nuestra autoestima, aumenta nuestro valor y nos da la oportunidad de crecer. Y si todo esto está aderezado con risas, con música, con buen rollo y con este sentido del humor, pues me parece una oportunidad fantástica. Pero esto, cuidado, nadie sabíamos que iba a pasar antes. O sea, tú no compras un pack de un viaje, vas a viajar con un grupo estupendo, te lo vas a pasar genial, vas a hacer no sé qué. No, yo me fui a Bali, a descubrir Bali porque me lo propuso Paloma, yo me fío de ella y valante como los de Alicante. Gonzalo además era experto en viajes porque había vivido en Bali muchas veces y entonces yo dije, pues mira, me apetece ir de la mano de alguien que ya conoce esto y que no te lleve a los típicos sitios turísticos con esas colas y esos autobuses de turistas que a mí me horripilan, ¿no? Y fue eso de decir, bueno, pues yo un voto de confianza para ellos y también un voto de confianza para mí. Y luego resulta que resultó esta experiencia, pero no estaba programada. Pues eso casi es lo mejor, el haberte descubierto, el haber superado esos miedos, el haber vivido situaciones y experiencias que hasta ahora no las habías tenido y, como decíamos antes, nunca es tarde y bienvenidas sean. Así que, oye... Pero hay que arriesgarse. Ahí. Hay que arriesgarse. El que no arriesga, no mama. De hecho, todos tenemos el poder de decidir
¿Qué queremos hacer con nuestra vida? Hay una frase estupenda que a mí me gusta mucho que dice: todos los acontecimientos de nuestra vida están aquí porque los hemos convocado nosotros. Luego de nosotros depende lo que resolvamos hacer con ellos. Es cierto que yo decidí hacer ese viaje aquel día de diciembre con Paloma enseñándole la catedral, ¿vale? Pero el trayecto desde que dije sí hasta que cogí el autobús a la T4, eso fue un calvario existencial, con ganas de echar para atrás 25.004 veces. Entonces, decidamos cosas que sean buenas y necesarias para nosotros. Pues yo no añado nada más. Hasta aquí este último episodio del Diván de Chus. Puedes seguir a Chus González en sus redes sociales a través de Instagram, Facebook o LinkedIn. No olvides que si comentas y compartes este contenido, nos ayudas a su difusión y a seguir creciendo.